Seguimos en este segundo bloque de programa A Toda Pila y tenemos invitado en el piso. Lo tenemos a Pedro Zavala, un hombre muy conocido, ¿sí? En nuestra ciudad, bueno, un vecino, iba a decir un viejo vecino de la ciudad, no es lo mismo que un vecino viejo, que quede claro, un viejo vecino de la ciudad. Bueno, no vamos a andar acá sacando las sotas de la galera. Le damos la bienvenida a Pedro, que es el presidente de APA, de la Asociación de Productores Agropecuarios. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Como siempre, un gusto venir acá. Un gusto y mucho más cuando te esperan con el desayuno. Arrancamos con el mate así, como para amenizar el día, ¿viste? Que está fresco. Perfecto. Empezó fresco. Bueno, yo les quiero contar que el que no lo conoce a Pedro, que dudo que haya alguien que no conozca a Pedro, es el presidente, como les contaba, de la Asociación de Productores Agropecuarios, pero para nosotros es un honor que esté acá en FM La 105 y en A Toda Pila, porque este hombre anda por todos los medios nacionales. O sea, está en La Nación, de repente está en los noticieros, se codea con gente importante y ahora también está con los chicos de A Toda Pila. Así que muchísimas gracias, Pedro, por estar acá. Contanos un poco, para los que son un poco colgados, así como yo, que no saben bien en qué consiste esto de ser presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. ¿En qué consiste esta asociación? La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios se forma más o menos hace 2 años, con gente que pertenecía a distintas producciones del país, a 14 provincias productivas del país, y deciden hacer una entidad independiente de las ya existentes, con el motivo de querer sumar, por supuesto, y de querer presentar ciertos reclamos o ciertos desfasajes del sector productivo que hacía mucho tiempo, hace más de 40 años que la Argentina viene presentando. Bueno, tuve la suerte de ser elegido, que mi lista ser elegida para estos 2 años de presidencia, y traté, bueno, de defenderlo y de hacerlo de la mejor manera posible. Estamos llegando prácticamente al final de este periodo, va a haber elecciones. Pero bueno, por un lado contento de estos 2 años del alcance nacional que tuvo esto, y por el otro lado con algunos proyectos inconclusos de que lamentablemente en esta Argentina tan compleja que estamos viviendo no se pudieron dar. Claro, bueno, pero hoy estábamos hablando fuera de aire, esto de que a veces uno, en 2 años es un tiempo que no es tan extenso en lo que implica la producción de nuestro país. Entonces, uno puede armar algunos proyectos a corto plazo, pero los que son sobre todo a mediano y largo plazo, uno sienta las bases. Es como que ponés la semilla, después no sabemos quién va a cosechar. Y contanos, desde tu asociación, ¿qué tipo de proyectos han presentado? ¿Qué resultados han obtenido? Varios. Bueno, el primero de ellos, recuerdo que el gran planteo del agro argentino era, bueno, el tema de las retenciones o mal llamadas retenciones, que son los derechos de exportación. ¿Qué son los derechos de exportación? Los derechos de exportación son impuestos que se ponen o que se grava a la exportación de los cereales y oleaginosas en la Argentina. Que son impuestos de origen aduanero que lamentablemente deben permanecer por un periodo determinado. En Argentina hace mucho tiempo que están, casi más de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Eso le produce al Tesoro Nacional una entrada amplísima. De hecho, de cada $10 que le entran al gobierno argentino, 7 le entran a través de la producción del campo. Entonces nosotros decíamos que esto debiera ser solo por un tiempo, un momentáneo. Lamentablemente se extendió en el tiempo porque esto es una bolsa importante de dólares para el ingreso del Tesoro Nacional. Y decíamos que nosotros presentamos un proyecto donde decíamos que podíamos mucho más dejarle al país en producción que en concepto de impositivo. Ajá. Es decir, si se liberaban los cereales, por ejemplo, pongamos un caso, el de la soja, que está grabada con un 33% de derechos de exportación, ese 33%, si vos liberabas, o por lo menos una parte, hacías que se movilizara el motor productivo de la Argentina y hiciera mucho más, levantaría los pueblos del interior, claro. Se aumentaban los movimientos de logística, es decir, se llevaba puesto hasta el comercio y todo. Claro, que si el dinero ese, en vez de que se lo guarde la bolsa del Tesoro Nacional, el productor pudiera quedárselo y hacer reinversiones. Absolutamente. En el campo, en maquinarias agrícolas quizás, en mejoras tecnológicas. Absolutamente, bien. Que todos los productores hacen eso, o sea, el productor cuando le va bien en una campaña, no saca plata al exterior, eso lo dejamos aclarado desde el principio. Siempre reinvierte en lo que está haciendo, mejora su maquinaria, actualiza sus empleados. No te olvides que hoy, si vos tenés fierros de más de 4 años,
ya son viejos. Sí, porque tal cual. tenés un avance tecnológico muy grande, entonces estás obligado un poco a cambiarlos. Entonces se producía una reinversión, se aumentaban muchísimo los movimientos de logística y de transporte en el país, es decir, se motorizaba sobre todo los pueblos del interior, que es en los que nosotros vivimos. Donde básicamente está la producción agrícola y ganadera fuerte de nuestro país. Exactamente. Pásame el mate así te recargo. Sí, bárbaro. Esto es así de relajado, chicos. Sí, ustedes ya saben que los sábados a la mañana acá se toma mate, se conversa de todo un poco. Bien, y contanos entonces, uno de estos proyectos era de reducir un poco el impuesto de Nosotros decíamos en su momento exportación. Que el impuesto a las ganancias. De hecho, Argentina es el país que más costo impositivo tiene en el mundo, ¿sí? Vos tenés un combo explosivo de impuestos, y no solamente el agro, sino todos los argentinos en general, donde los costos impositivos son altísimos desde hace muchos años. Entonces planteamos, claro, tenés una buena recaudación a nivel tributario, pero la tenés que volcar, es decir, nosotros ponemos un ejemplo que es bastante agresivo, pero es ilustrativo. Vos tenés un costo de peajes en la Ruta 5 bastante importante, donde tenés, para llegar a Buenos Aires, 5 peajes. Eso no está volcado en la Ruta 5. Lamentablemente tiene el triste récord de ser la ruta más transitada y con más accidentes. Y nosotros sacamos la cuenta que con la contribución que hacían los que habitualmente usan la Ruta 5, usamos la Ruta 5, hoy ya tendría que haber desde Buenos Aires a La Pampa una autovía terminada. Lamentablemente, no fuimos escuchados en tiempo y forma y presentamos ese proyecto donde decíamos que los derechos de exportación terminan siendo anticonstitucionales, porque se contraponen con el impuesto a ganancias, que es el que realmente debes pagar. Ah, mira, no sabía ese dato. Siempre está bueno desasnarse, porque a veces uno paga, tenés los impuestos. Bueno, por ejemplo, hay un tema fundamental que el otro día me lo hicieron ver. Yo realmente me llegó la patente, fui y la pagué. Entonces me dice un amigo, ¿cuánto fue lo último que pagaste el año pasado de patente? Porque la patente es un impuesto. Es un impuesto. La verdad que no sé. Y me pongo a ver el resumen del año pasado. Casi me infarto. Sí. O sea, yo estaba pagando 13.000 pesos el año pasado, 52 pagué este año. En 3 meses de diferencia. Sí, estás por encima del 2000 y pico %. ¿Qué pasa con todos los impuestos? Claro, o sea, y en eso que alguien me hizo dar cuenta, porque yo en realidad no soy de mirar mucho, llega para pagar, bueno, listo, no me gusta atrasarme, soy una contribuyente bastante. Tengo que poner atención. Tengo que poner más atención porque además, ¿cuál es el tema? Si yo no lo pago, también tengo consecuencias. Entonces, decís, bueno, ¿cómo redistribuyo? Y en esto también le pasa a todas las personas, sobre todo con el aumento de los impuestos y de los servicios también, que está todo tan caro y que afecta directamente al agro. Mi familia también es agrícola ganadera y esto de tener que estar haciendo números minuciosos para ver si te sirve tener vacas, si te sirve sembrar trigo, maíz, porque tenés no solamente el costo de semilla, sino también, del combustible para las maquinarias, el mantenimiento de las maquinarias y lo que le tenés que poner encima a ese cereal que vos sembrás o oleaginosa. Y no te olvides, sumado a esto, que estamos hablando de un negocio a cielo abierto, donde estamos obviando un factor fundamental que es el cambio climático, que es una de las grandes discusiones que planteamos desde APA cuando asumimos. Tenemos que charlar, tenemos que hablar sobre el cambio climático en forma urgente. Totalmente. Bueno, ahora todo lo que es la zona sur de nuestro partido se está inundando. ¿Sí? O sea, hay gente que fue haciendo canales o que fue levantando terrenos y tapando alcantarillas y los campos se inundaron. O sea, en 2 semanas que fui a Ordoqui y volví, además de las lluvias encima, el camino está anegado. Bueno, pero el exceso hídrico no debiera ser un problema si vos tenés obras realizadas. Para la papa, claro. Ahí estamos en el problema, Houston. Entonces, vos hablabas recién de los canales. La zona sur es una eterna olvidada, porque lamentablemente la zona norte tiene un canal, tiene una canalización hecha, que es el canal Domingo Mercante, que desagota por pendiente en la cuenca, o sea, termina en San Borondón, pero desagota en la cuenca del Salado y de allí se traslada a San Borondón. ¿Qué pasa en la zona sur? En la zona sur de nuestro partido, en forma subfluvial, va el río Quinto, ¿sí? Entonces el río Quinto, cuando hay un exceso hídrico, aflora. Claro. Y llena esas cuencas endorreicas que presenta el sur de nuestro partido. Lamentablemente se quedan llenas de agua. Son campos que no son totalmente llanos, entonces ocurre esto. Y uno pierde un montón de cosas porque eso está sembrado. Totalmente. Si el otro día tuvimos que ir a cosechar soja,
Calate esta, ¿eh? Yo al lado del cosechador, claramente, ¿no? El operador se ríe. El operador se ríe, pero yo soy una chica campera, ojota, ¿eh? Tengo algo de idea. Y tuvimos que ir a levantar la soja con cierto grado más de humedad de lo esperable, pero por una cuestión de que estaba entrando agua y corríamos el riesgo de perder la parte de los bajos. Bueno, vamos a la pregunta del millón, ¿por qué ocurre esto? Sí. No ocurre porque hace muchos años se presentó un proyecto, y parte de ese proyecto fue mi tío, Jorge Zavala, donde se pretendía canalizar la zona sur, pero realmente como corresponde, que es hacer un canal como el Domingo Mercante de la zona norte en la zona sur. Para eso había que hacer estos subcanales que desagotaran allí y eso llevarlo a través del partido de Casares, 9 de julio, y parte del partido de Bragado hacia el Salado. Una obra que nunca se pudo terminar, nunca se hizo, no sabemos por qué. Y que es lamentable para el sur, es lamentable, porque el sur no tiene desagote y debería tenerlo. Entonces, nosotros hicimos mucha fuerza, hay un grupo de productores muy interesantes de la zona de Belloc, Centenario y Cadret, que trabajan sobre este tema, que han podido realizar algún tipo de canalización, pero bueno, es una obra que está inconclusa. Claro, porque o sea, vos drenás, pero no continúa hacia el Salado. Claro, o sea, no naturalmente tiene salida desde 9 de julio hacia adelante. Es decir, la tiene, pero es muy chiquita, o sea, no tiene la capacidad suficiente para cuando hay un exceso hídrico, como en este caso. Claro. Entonces, bueno, habría que terminar esa obra, habría que ponerse de acuerdo con la gente del municipio de 9 de julio, parte del municipio de Bragado. Yo creo que 9 de julio no tiene problema. Pero bueno, insisto, es una obra inconclusa que hace muchos años que debería haberse hecho y lamentablemente por estas cuestiones fisiológicas que te conté de los suelos que se llenan de agua en sus cuencas endorreicas hacen que no tengan escurrimiento. Claro. Porque las napas están muy arriba y no te olvides que el brazo más importante del río Quinto, que es el brazo sur, es el más grande. Y lamentablemente en algún momento debemos plantear también poder terminar esta obra. Claro. ¿Y quién debería hacerse cargo, económicamente? ¿Cómo se consiguen esos fondos para poder realizar esa obra? Ahí está la cuestión. Yo creo que hablamos recién de un combo explosivo de impuestos. Vos tenés en Argentina impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Teóricamente esto correspondería a los impuestos provinciales, las obras grandes, te hablo, de gran magnificencia, y a los impuestos nacionales. Lamentablemente ha habido una extracción, una expoliación hacia el productor agropecuario donde se le ha aplicado montones de impuestos y no ha habido obras. Claro. Entonces es muy complejo y es una obra que no es tan grande porque en línea recta desde más o menos Cadret, Belloc hasta el río Salado tenés algo más de 130 kilómetros. No es una obra grande para el tipo de maquinaria que existe hoy, claro. Pero hay que hacerlo. Y que incluso tenemos empresas en nuestra ciudad que tienen maquinaria disponible para hacer este tipo de canalizaciones. O sea, no es que tiene que venir alguien de afuera a hacernos el trabajo que podemos hacer. O sea, incluso podrían armar la licitación y empresas locales podrían trabajar en ello. Yo creo que sí, por eso hablaba recién del eterno olvido hacia la zona sur de Carlos Casares. Es muy triste, nosotros vos también sos de la zona sur, nosotros tenemos el campo entre Belloc y Centenario y sufrimos muchísimo esto cuando hay un exceso hídrico. De más atrás, acordate que venimos en una zona de declive, sí. Entonces cuando hay un exceso hídrico para más atrás, lamentablemente lo sufrimos, y cuando hay un exceso de lluvias, mucho más. Claro. Entonces, porque fue el combo de las dos cosas, porque fueron los 200 y pico milímetros que cayeron hace 15 días, más lo que venía de esto del desborde de la cuenca. Claro, porque en realidad el río Quinto nace en las altas cumbres de San Luis. Ajá. Atraviesa parte de San Luis, parte de Córdoba, y entra a la provincia de Buenos Aires a la altura más o menos de Banderaló, donde se divide por ahí en algunas lagunas que son muy conocidas, que mucha gente va a pescar acá. Toma una dirección ahí oeste-este hacia Carlos Casares, hacia el sur de Carlos Casares, pasa por el sur del partido de 9 de julio y una parte del partido de Bragado para embocar directamente en el Salado. Lamentablemente, cuando hay un exceso de lluvias en la zona de San Luis, de las altas cumbres, eso termina desagotando aquí. Claro. Por eso aparecen raras especies de peces que no se conocían. Claro. Y bueno, insisto, es una obra, el dragado ese es una obra, y el amplificado de un canal es una obra que debe hacerse con urgencia, porque si no vamos a estar en cada exceso hídrico que pueda ocurrir en San Luis, en parte de Córdoba o parte oeste de la provincia de Buenos Aires, terminará siempre afectando a los productores de esta zona. Claro. Me quedé pensando que hace unos 2 años por ahí conocí a un hombre que estaba trabajando en el dragado del río Salado. ¿Puede ser que estuvieron dragando?
Hay una parte dragada del río Salado, una parte cerca de San Borondón, e intentaron hacer un proyecto en su momento cuando estaba la gobernadora María Eugenia Vidal, hicieron un trabajo muy importante desde San Borondón. Siempre estos trabajos se realizan aguas arriba. Ajá. Entonces de San Borondón hasta Saladillo hay una parte sin terminar, después siguieron haciéndolo hasta terminar a la altura de Alberti, que es donde más o menos pasa el Salado. Pero insisto, habría que terminarlo. No es una obra completa, claro. Entonces No ahí está. tenemos los Y ahí están los problemas, complejos, porque claro. cuando vos tenés que hacer, suponete, 200 kilómetros, y de los 200 hace 170, esos 30 van a afectar al resto. Tal Entonces cual. lo tenés que terminar. Es en como algún armar cuellos de botella. O sea, exactamente. Tenés el riesgo de inundar a la gente que está aguas abajo. Claro. Y además, lo que me quedé pensando en esto, que el exceso de impuestos o de tasas municipales no siempre son beneficiarios de los productores, porque he estado en varias reuniones en las que los productores solicitan o no pagar el impuesto o que se le haga una quita de la cantidad del impuesto que tienen que pagar, porque, por ejemplo, no tienen acceso a sus campos. O deben entrar por campos vecinos porque los caminos están intransitables. Es que hemos tenido una suba muy abrupta de las tasas municipales, mucho más del 2000%, recién lo hablábamos en off con vos. Entonces, esto se tiene que ver no solamente reflejado en un acceso para llegar a tu campo, sino además en una obra hídrica importante. Claro. Para que estas cuestiones no pasen, llover va a llover siempre. Tal cual, sí. Esto va a volver a pasar y tiene que estar el gran problema de la Argentina, que es la falta de previsibilidad. Nosotros lo planteamos cuando comenzamos con APA, que Argentina tiene en muchas cuestiones falta de previsibilidad. Vos tenés que saber que esto va a volver a pasar y en su momento de seca, en los momentos de secano, vos tenés que hacer estas obras que son mucho más fáciles. Para prever cuando estas cosas ocurran y que no se vuelvan a inundar. Pero hoy tenés un partido o una zona como es la tuya de Ordoqui muy muy comprometida y porque falta obra. Claro. Si bien hay un exceso hídrico, pero faltan obras. Bien. Y respecto a los otros proyectos que vos decís, bueno, algunos no terminamos de concluirlos, pero sientan las bases. ¿Qué otro tipo de propuestas han presentado? Mira, nosotros cuando entramos a la Asociación de Productores Agropecuarios, Sí. decidimos presentar varios proyectos de este tipo. Por ejemplo, en San Juan tenía problemas con el riego. Uh-huh. Tómate un mate, tranquilo, Sí. acá estiramos. Porque claro, a ver, la Asociación de Productores Agropecuarios abarca toda la Argentina. Recién les estaba contando que tiene varias provincias y el hombre ha hecho muchos kilómetros recorriendo distintas zonas productivas de nuestro país. Me estabas contando de cuando nosotros San Luis, me recién dijiste. entramos, nos encontramos con un problema en San Juan. San Juan. Que habían cortado el suministro de riego para la producción vitícola, la cual es importantísima, sin agua no funciona. Entonces, porque decían que querían sostener el nivel de los embalses para el turismo. Es decir, entonces los productores nos vieron diciendo, bueno, todo bien con el turismo, pero nosotros tenemos que producir uvas y la uva necesita agua, los parrales necesitan agua. Entonces, bueno, logramos después de muchas protestas y negociaciones que abrieran el riego y que los productores pudieran realizar sus tareas, porque sin agua, si bien hay pozos, pero no tienen el caudal suficiente como para el riego que viene naturalmente de la montaña. Algo parecido pasó con los incendios en Corrientes hace 2 años. Los productores quedaron devastados, con una producción pecuaria bastante compleja. No había pasto para las vacas. Nosotros en su momento llevamos rollos para poder asistir a esta gente y terminaron gran parte vendiendo sus vacas a precios regalados. Estuvimos también en las islas donde hubo un incendio intencional, en las islas al costado del delta, en Entre Ríos, y donde la pasaron muy mal. Estuvimos con ellos, asistiéndolos, veíamos cómo sacaban las vacas en barcazas, que es algo nuevo para mí, que yo lo veo. Claro, las arreamos nosotros, claro. Claro, ¿viste? Y la verdad que fue un año movidito en ese sentido, porque claro, nos encontramos con un montón de este tipo de conductas inusuales, ¿viste? Y que está bueno esto de tu rol de andar por todo el país, porque a veces uno es medio como que se siente el ombligo del mundo, ¿no? Como que yo veo lo que pasa en mi campo, en mi estancia, en mi zona, pero también esto de conocer otras producciones, otras zonas de nuestro país con otro tipo de problemáticas, pero que también nos unen, ¿no? En la defensa del productor agropecuario, agrícola, ganadero, también es importante
para dejar de mirarnos siempre el ombligo y esto de ir a asistir a otros, también te mueve un montón en cuanto a decir, che, ¿cuántas cosas necesitamos en nuestro país? Absolutamente. ¿Sabés qué me dijo el gobernador Cornejo de Mendoza en su momento? Me dice, te agradezco por salir de la zona núcleo, porque a veces nosotros que estamos fuera de la zona núcleo vemos que ustedes viven en una burbuja. Claro, como que nuestro terreno es el ideal. Sí. Y estamos en una zona privilegiada. Yo agradezco muchísimo estar donde estoy, vivir donde estoy, porque realmente la Pampa Húmeda es tan linda, tan bonita, tan extensa y tan productiva que uno agradece donde está. Ahora, está bueno conocer otro tipo de producciones. Por ejemplo, nosotros veíamos la cosecha manual de uva y realmente uno se queda asombrado. Imagínate que vos acá ves cosechadoras que hacen, hoy tenés cosechadoras de 100 hectáreas por día. Claro. Y ellos hacían a mano, con más o menos 40 o 50 personas, 2 hectáreas, una por día. Claro. Lo mismo nos pasó en el Alto Valle de Río Negro, donde producen peras y manzanas, las mejores del mundo, de la más alta calidad, y la cosecha es manual. Y no llegaban, y la pera es un producto perecedero, lo mismo que la manzana, entonces tenían que hacerlo en tiempo y forma, no tenían la gente suficiente. No siempre los productores tienen las cámaras, que eso también es otro impuesto extra que tienen que pagar para poder cuidar sus frutas, su producción. Y allí me enteré, en el Alto Valle, de que ellos tenían un costo de implantación a cosecha de más o menos $28 para poder llegar con una fruta en estado óptimo, y que había grandes oligopsonios que absorbían esa producción, no voy a nombrar las marcas, pero bueno, había grandes, son 2 o 3, que ya compran la producción hecha para empaquetarla y exportarla o venderla dentro del país, y les estaban pagando 30 centavos de dólar. Sí, sí, vergonzoso. Entonces yo digo, y claro, vi esa gente, digo, bueno, ahí donde uno dice, tan mal no estoy, ¿viste? Claro. Entonces fueron 2 años de aprendizaje constante y de, como decís vos, formar bases para que quien venga le ponga pilas a esto para emparejar un poco las cuestiones. Claro, para que uno, a ver, no me tengo que ir de mi lugar o dejar de producir esto. Quizás es darle una vuelta de tuerca, muchas veces es apelar a que los gobiernos tomen las decisiones acertadas que beneficien al productor, que en realidad es el que te va a sacar adelante el país, porque el turismo está todo bien, pero si yo como productora no tengo una buena cosecha, no me voy a ir de vacaciones a mi país. Y no puedo esperar que siempre vengan de otros países a darme el dinero para ganar en turismo, ¿entendés? O sea, el turismo se mueve mucho local. Se mueve por sí mismo, además. Se mueve por sí mismo. Tal cual. Entonces, cuando vos tenés, es tal cual lo que vos decís, lo hablábamos recién, 7 de cada 10 dólares entran por el agro. Es decir, vos estás aportando un 70% a las divisas del país. Entonces también tenés que establecer las bases de los derechos y de lo que viene detrás, que eran los 2 puntos esenciales cuando yo entré a APA. Yo dije en su momento, me parece que lo que tenemos que apuntar es a 2 cuestiones: a emparejar un poco las cuestiones impositivas, a hacer valer un poco los derechos del campo, porque vos estás aportando mucho y no recibiendo tanto. Casi nada, te diré. Casi nada. Y lo otro era, bueno, formar las bases con la juventud para que los que vienen entiendan estas cuestiones y pongamos sobre la mesa los temas puntuales a discutir, que son el cambio climático, que es muy complejo, y el tema de este combo explosivo que tiene la Argentina entre derechos de exportación. Es decir, son todos combos impositivos que se supone que los impuestos son algo a cambio y que no lo estás recibiendo. Es decir, ¿vos tenés buenos caminos? No. ¿Tenés las condiciones necesarias? ¿Tenés como tienen ustedes acá, un buen contacto, una buena señal? No. Conectividad pésima, absolutamente. Y lo necesitas. Hoy tenés todas las maquinarias que se mueven a través de banderilleros satelitales, por lo cual necesitas tener muchas un estado de conectividad bueno, y la verdad es que no lo tenés. Entonces, lo que tratamos un poco de establecer es poner al sector productivo y darle el valor que tiene, además del valor agregado que significan ustedes, los jóvenes, y las charlas sobre, bueno, cómo vamos a hacer para preservar un montón de cuestiones. No te olvides que el suelo es un recurso agotable. Claro. Que si vos no lo cuidás, corres un riesgo muy grande a futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, tendrán que vivir de eso y encontrarán un recurso agotado. Claro. Vaciado.
absolutamente. Sí. Bueno, de eso por ahí uno lo tiene en cuenta, nuestra zona es agrícola ganadera, pero hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene en cuenta esto que trabajo en oficina, ¿no? Horario de tal hora a tal hora, después me voy a mi casa y tengo vacaciones. La gente que trabaja en el campo no tiene horarios. No tiene horarios. O sea, mis padres que viven en el campo, ellos se levantan a las 6 y media de la mañana y son las 10 de la noche y sigue mi papá en el galpón por ahí arreglando alguna maquinaria y vos decís, ¿cuándo cortás? Sí. No hay un descanso. No tenés domingos. No hay domingos, o sea, los domingos que los fines de semana, que por ahí es el momento en el que yo me voy al campo, es estar ayudando o a reparar alguna maquinaria o salís a recorrer los campos para ver los animales. El fin de pasado salimos a caballo con mi viejo porque realmente el acceso o en la camioneta o en el tractor por los caminos es imposible. Sí. Así que abriendo tranqueras entre los campos para ir a recorrer los animales y ver cómo están y que... Es realmente un laburo en el que le tienen que poner el cuerpo. Absolutamente. Y se hace frío y si hay heladas y bueno, hay que ponerle el pecho y salir igual. Absolutamente, es que ese es un poco el paradigma, es decir, bueno, me está devolviendo el Estado lo que yo estoy aportando, porque lo que vos nombrás de tu padre y de todos los productores agropecuarios es mucha inversión. Hoy el sector productivo no solamente que moviliza a los pueblos del interior, sino que además tiene mucho que ver con el PBI de la Argentina, absolutamente mucho que ver. Entonces, muchas veces se hace esa pregunta, es decir, bueno, ¿qué aportan? El campo es el que más aporta. Lamentablemente, o por suerte, la Argentina hoy tiene dos cuestiones a resolver. Primero, que estamos ante unos precios internacionales de los cereales y las oleaginosas porque el mundo demanda alimentos, ¿sí? Y estamos dentro de los 5 suelos más fértiles del mundo, ¿sí? Partamos de Ucrania, que es el suelo más fértil del mundo, que ahora... está cortada su exportación por esta guerra que es de público conocimiento, que no debiera pasar, pero pasa, y eso hace que posicione aún más los precios para Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cuestión que no estamos aprovechando. Es decir, vos tenés una soja, ponele a $400, y tenés una soja en Argentina a 250.000 pesos, entonces hay una diferencia importante. Claro, ¿qué pasa con ese dinero extra? Porque si la soja sale y hay gente que lo cobra, oiga, o sea... algo está pasando, abramos el ojo, porque si todos los productores nos organizamos y decimos, no, bueno, ¿sabes qué? No te vamos a exportar, me la guardo. Lo voy a contestar con una hipótesis. Si vos esa recaudación que haces a través de los derechos de exportación la volcás política y gubernamentalmente a las obras que estamos hablando, o lo devolvés en cierta forma a la producción, o a quien vos quieras, si tuvieses escuelas, hospitales y carreteras en óptimo estado, yo te diría, bueno, es una buena inversión. Cuando vos no tenés esto, ahí surge la pregunta, decís, bueno, ¿qué pasó con esta recaudación? Algo está mal, algo está mal. Y empecemos a revisar el mundo. A ver, cuando Argentina fue declarada el granero del mundo en el modelo agroexportador, era porque había guerra en Europa. Y Argentina tuvo un crecimiento abismal. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Esto que vos decís, que no se está aprovechando. O sea, no digo que esté bueno aprovecharse de la situación de otros. Digo, nuestra posición por estar fuera de territorio europeo nos beneficia en esto de poder tener mayor producción y mejores ventas. Y sin embargo, hay algo que no está sucediendo. Está buenísima tu pregunta, porque vos me estás diciendo, tenemos todas las condiciones para volver a ser el granero del mundo. Claro que sí, absolutamente sí. ¿Y por qué no llegamos? Es ahí el debate, es decir, algo está pasando, y algo está pasando en el medio. O sea, ¿qué pasa con los derechos de exportación? ¿Se invierten en Argentina o es un negocio de unos pocos amigos del poder? Claro. ¿Me entendés? Entonces, o de un grupo de empresarial que ellos están fantásticos y quizás nosotros no lo estamos tanto. Me parece que es un debate a dar, que es duro, que hay que poner a veces la cara con golpes bastante complejos, pero hay que discutirlo. O sea, ¿dónde está ese dinero? Como pasa en el eterno problema de la Argentina. Argentina hace más de 40 años que tiene un gran problema de corrupción, ¿sí? De desvío de fondos. Entonces, tenemos que plantear un poco eso. Ahora, todas estas cuestiones, si no tienen un marco jurídico, son prácticamente imposibles. Claro. Que es una de las cosas que nosotros planteamos en algún momento en un proyecto en el Congreso, que si la justicia no toma parte de esto, vos podés tener todas las buenas intenciones del mundo, pero nadie va preso. Claro. Nadie paga por los crímenes que se cometen, claro. Bien, y entonces, desde tu organización, desde tu asociación, ¿qué visión de futuro tenemos? Porque me dijiste que es una asociación relativamente nueva, ¿verdad? Sí, tiene algo más de 2 años. Lo que pasa con APA en realidad es que APA era un grupo de productores de todo el país que no se encuadraba en otras instituciones,
y que decidieron hacer algo como aporte al resto de las instituciones, porque son todos productores que la mayoría viven en el campo. Fíjate que, claro. Yo tuve la oportunidad de estar en Mendoza y estuve en las fincas de asociados o de parte de la comisión directiva de APA que viven en su finca. Estuve en La Pampa, en Quehue, en gente que vive en el campo, y así me pasó, estuve en Santa Fe, en Totoras, con gente que tiene su feedlot y vive en el campo. Entonces ellos tienen un contacto con la realidad de la que estamos hablando mucho más fluido. Claro. Y planteaban este tipo de cuestiones, es decir, bueno, dejemos a veces un poco de lado el aspecto técnico, el aspecto impositivo, y empecemos a ver un poco la realidad del tipo que, como vos decís, se levanta, no tiene domingos y labura como loco y no tiene la retribución que debiera tener, no tiene los accesos que debe tener, la conectividad que debe tener y demás. Así que un poco la idea era esa, y que si además, me quedé pensando en esto, y que si además se compra una 4x4 hipotecándose hasta acá para poder acceder a su campo, se lo juzga porque, mirá, el productor agropecuario se compró una 4x4. Es que si no llegás. Tal cual, pero bueno, digo, a veces desde el desconocimiento, nosotros porque vivimos en la zona y somos mucho más conscientes, pero quizás en las grandes ciudades no se ve esto del esfuerzo que hacen los productores para llegar a sus campos, para invertir en una camioneta, porque vos sabés que gastas un montón de plata y eso es una inversión que se te termina rompiendo en 2-3 años, porque los caminos no están buenos, porque vos metés tu camioneta al barro, a los pozos, o sea, hay una exposición que no tenés esta retribución que vos mencionabas. Nosotros tuvimos una participación muy importante en el 23A, que fue una marcha muy muy interesante que se hizo en Buenos Aires. No la organizamos nosotros, pero fuimos parte. Y bueno, tuvimos un acceso a los medios bastante importante. Y me ocurrió en esa marcha que una señora porteña me preguntó, pero ustedes se quejan y tienen una 4x4. Entonces me tomé mi tiempo para explicarle a esa señora que en mi caso, si yo no tengo una 4x4, no llego. Claro. No llego, si llueve no llego. Entonces, falta información, falta comunicación, ¿viste? Falta ese face to face con la gente, que vos puedas explicarle qué es lo que realmente pasa con la producción argentina, cuánto aporta, cuánto no. Ellos nos hacían, por ejemplo, un planteo, ¿por qué la leche valía lo que valía en góndola, o los productos valían lo que valían en góndola, cuando a los productores se lo pagaban nada? 3.50 pesos, sí. Y digo, bueno, es uno de los grandes problemas a resolver. Me parece que el intermediario en Argentina es un tema que hay que hablar bastante sobre eso. Por eso, una complejidad y un abanico de temas bastante importante. Pero bueno, es importante que uno pueda ir como asociación a distintos medios. A ver, por ejemplo, contanos, además de venir a Toda Pila, que es lo mejor de nuestra ciudad y la zona, los sábados a la mañana, ¿qué otros medios has recorrido con tu asociación? Bueno, en realidad el 23A del que hablamos fue un disparador importante. Estuvimos en La Nación Más, estuvimos en TN, estuvimos en CNN, estuvimos en todos los medios, porque obviamente cuando pasan este tipo de cuestiones, los medios están encima tuyo y bueno, yo gracias a Dios tengo contacto con todos. Y hay que aprovechar esas situaciones para dar a conocer nuestra situación, ¿no? Claro, es un poco la idea, ¿viste? Decir, bueno, le puedo contar al país lo que está pasando, lo que está pasando en general. Así que sí, tuve la suerte durante estos 2 años de dar muchas notas a los medios nacionales y a medios provinciales. Y bueno, uno trata de informarse, trata de defenderla desde su lugar lo mejor que pueda. Yo recuerdo cuando estuvimos en Mendoza, el gobernador me dice, mira, a mí me gustaría no hablar más de economías regionales porque me suena un tanto discriminativo y me gustaría mucho hablar de un sistema macroeconómico integrado. Elaboramos un proyecto sobre eso que es muy interesante, donde pasaban las economías a no ser tan discriminadas y formar parte de un aparato económico integrado junto con la zona núcleo. Y también, bueno, vi realidades, qué sé yo, imagínate, hay productores, por ejemplo, en Tucumán, que producen soja. Obviamente los suelos no son los mismos, las condiciones climáticas no son las mismas, ellos tienen un régimen de lluvia de 200-300 milímetros anuales. Claro. Entonces, y los costos no son los mismos, porque el tipo para poder llegar al puerto tiene un costo enorme, ¿viste? Sí. Entonces, claro, es muy chiquito el margen, claro, ¿viste? Así que fue muy interesante recorrer todas las producciones, uno aprende mucho, en cada lugar que estuve tuve que quedarme 2 o 3 días porque si el tiempo me lo permitía, porque ellos la verdad que me atendieron de forma fantástica, me explicaron bien cómo funciona todo. En el caso del vino, por ejemplo, ellos producen vinos de muy alta calidad, y lamentablemente hay 3 oligopsonios que absorben todo, y que uno de ellos ni siquiera es argentino, son con capitales chilenos. Entonces compran los vinos a granel
y los embotellan diciendo que los vinos son, y es el mismo quizás. Claro. Entonces vimos estas cosas de cerca. Hay que establecer normas y reglas para que esto se pueda encaminar de algún modo y que los productores vuelvan a tener el lugar de protagonismo que tienen. Pensá que tenemos vinos premiados a nivel mundial. Sí. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Río Negro también, son las mejores manzanas del mundo. Sí, o los limones en Tucumán o también. Los limones en Tucumán. Claro. Limones en Tucumán, que ellos exportaban limones por su componente de muy alto que tenían de licopeno para empresas farmacológicas. Uh-huh. Y era una zona que yo lo vi en persona, exportaban unos limones fantásticos, ¿viste? con una productividad increíble y con una capacidad de dar un montón de cuestiones que otras zonas no tenían. Porque se alimentan del acuífero guaraní que está debajo, que es una zona que tiene agua buena por bajo superficie. Entonces, realmente es una Argentina, es encantador, como experiencia, ¿viste? Fue muy, muy importante. Bien, bueno, vamos a ir cerrando la nota y te quiero consultar. ¿Tienen redes sociales desde la Asociación de Productores Agropecuarios para la gente que quiera conocer un poco más? Bueno, en realidad teníamos una que somos APA, pero bueno, estamos en construcción de una página nueva. Yo estoy insistiendo para que lo haga alguien de Casares. Tenemos gente, después te pasamos contacto, tenemos gente que se encarga. Además tienen alguien acá en la radio que maneja muy bien el tema. Entonces, lo estaba manejando un ingeniero de Rosario. Yo propuse a la próxima comisión que venga de APA que lo haga alguien que maneja muy bien las redes aquí en Carlos Casares, que es mi amigo. Y bueno, estamos con ese tema. Ahora en este momento están en tema de reconstrucción de la página y demás. Bien. Pero bueno, hay que hacer todo un sistema de organización. Fueron 2 años con una dinámica muy casi violenta en algunos momentos, porque fue muy rápido todo. Argentina es muy dinámica y hace que las cosas a veces cambien de un momento para otro. Pero bueno, seguimos insistiendo en los pedidos originales. Yo dije, bueno, cuando entré, tenemos varios temas muy muy puntuales que tratar, que los derechos de exportación o el combo impositivo de la Argentina resulta abusivo, es el país que más paga impuestos en el mundo. Sí. Y el otro tema es discutir con los jóvenes, charlar e informarse sobre el cambio climático, qué es, por qué se está dando y para qué tenemos que estar preparados. Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Pueden buscar Somos APA y si no, directamente a Pedro Zavala. Lo encuentran en la calle, gente. Lo encuentran, le preguntan, le consultan. Buscan las notas en los medios también. Nos mencionó algunos de los medios en los que estuvieron que las notas están en internet. Y antes de que te vayas, esta pregunta generalmente la hace Agus. Y ahí me mandó, no te olvides de preguntar la pregunta clave de nuestro programa. Nuestro programa se llama A Toda Pila. Entonces, a vos, Pedro, de formar parte de esta Asociación de Productores Agropecuarios, ¿qué es lo que te pone a toda pila? Mira, la intencionalidad de generar un cierto cambio de conductas políticas y gremiales en la Argentina. Cuando yo entré me preguntaron eso, y está bárbara tu pregunta, ¿cuáles son tus intenciones? El otro día me preguntaron en el grupo Infobae, ¿por qué te metiste en esto? Porque quiero cambiar, porque vi cierto retroceso en la Argentina. Yo hoy voy a mi campo y paso por una escuela que en su momento, cuando mi mamá fue maestra docente rural y directora de esa escuela, y tenía 22 alumnos. Hoy hay 5. Había una estación de tren con un tren que funcionaba perfecto, que cargaba hacienda, que llevaba gente, y hoy no hay nada, quedaron los durmientes de las vías. Entonces, claramente hemos hecho una involución en la Argentina. Y es un poco ponerme a toda pila con poner las cosas en su lugar. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, un placer escucharte y conversar con vos. Y a la gente que nos está escuchando le decimos que no se vayan porque todavía queda un ratito más de A Toda Pila. Un solo pensamiento positivo por la mañana puede cambiar tu día y dejarte a toda pila.